Preparé esa boda con el alma. Y el día del evento, mi hijo me dijo que no podía entrar, que era su día y que no quería dramas. Yo me quedé afuera, con el vestido que yo misma pagué, viendo cómo mi familia me reemplazaba sin mirar atrás. Nunca olvidaré el día en que me puse ese vestido azul claro, con bordados de encaje. Lo había elegido con tanto cuidado, pensando en cómo combinaría con las flores de la boda. Era el matrimonio de mi único hijo, Andrés. Yo había soñado con ese día desde que lo vi dar sus primeros pasos. Y, sin importar los sacrificios que hice, cada peso que ahorré durante más de 20 años fue para él. No tenía lujos. No usaba maquillaje caro, ni comía fuera. Trabajaba limpiando casas de lunes a sábado y hacía arreglos de costura por las noches. Todo para darle a Andrés lo que yo nunca tuve. Y cuando él me dijo, con lágrimas en los ojos, que había encontrado al amor de su vida, Daniela, sentí que todo valía la pena. Me abrazó y me dijo a mamá, gracias por tanto. Esta boda también es tu sueño cumplido. Palabras que, con el tiempo, sonarían como un cruel chiste. Desde el inicio, Daniela fue amable, demasiado amable, siempre con una sonrisa, siempre con gracia, señora Cecilia, pero con una frialdad que solo una madre puede sentir. No le gustaba mi acento, ni mi ropa sencilla. Me corregía cuando hablaba y se reía si no entendía algo de sus conversaciones con su madre, una mujer que me miraba como si fuera una sirvienta. Yo ignoré todo eso. Pensé, es joven, está nerviosa, todo mejorará con el tiempo. Pero me equivoqué. Fui yo quien organizó los arreglos florales, quien pagó el alquiler del salón, quien hizo los depósitos iniciales para el fotógrafo, la comida, la música. Y lo hice feliz, pensando que ese día estaríamos juntos como familia, celebrando el amor. Pero ese día, ese maldito día, llegué temprano, vestida con mi mejor ropa, con el corazón temblando de emoción. Al llegar, noté miradas incómodas. La madre de Daniela me vio desde lejos y giró la cabeza. Un hombre de seguridad se acercó y me preguntó si yo era del personal del servicio. Le dije, no, soy la madre del novio. Me miró confundido y se alejó. Me senté en una banca frente al jardín, esperando ver llegar a mi hijo. En cambio, llegó Daniela. Caminó decidida hacia mí, vestida de blanco, hermosa, pero sus ojos estaban llenos de algo que no supe describir. Cecilia, esto es incómodo, pero Andrés y yo hablamos, y creemos que lo mejor es que no entres. Es un día delicado, y no queremos dramas ni interrupciones. Sentí que me arrancaban el corazón. ¿Cómo que no entre? Yo pagué todo esto, yo soy su madre, le dije con la voz quebrada. Ella solo suspiró. Ya te transfirió lo que aportaste. No hagas una escena, por favor. Me quedé ahí, con el vestido azul, viendo cómo el hijo que crié con mis manos se casaba sin mí. Y ese fue el momento en que decidí que esta historia no iba a terminar así. Volví a casa caminando. No tomé taxi. No hablé con nadie. Solo que sentía que si me detenía, me iba a romper en 1000 pedazos. Pasé frente a una florería y vi los mismos lirios que había elegido para los centros de mesa. Me ardieron los ojos. No lloré. Todavía no. Al llegar a casa, me quité el vestido azul y lo colgué con cuidado, como si aún guardara un poco de dignidad. Me senté en la cocina vacía, donde tantas veces preparé la comida favorita de Andrés, donde planchaba su ropa para la escuela, donde curaba sus rodillas raspadas, y ahí, por primera vez en años, lloré en silencio. No era solo por el rechazo, era por la traición, por la ingratitud, por todo lo que di, sin pedir nada a cambio. Empecé a recordar cosas que había enterrado por amor. La primera vez que Daniela vino a cenar a casa, y apenas probó mi comida, diciendo que era muy pesada para su estómago, el día que me pidió que no usara mi vestido favorito en la cena, con sus padres, porque no combinaba con el restaurante elegante. Y como Andrés, mi Andrés siempre se quedaba callado, pensé que lo hacía para evitar conflictos. Ahora entiendo que era porque ya me había relegado a un rincón invisible de su nueva vida. Los días siguientes fueron grises. Nadie me llamó, ninguna foto, ninguna explicación,
Solo silencio. Una semana después, recibí una notificación bancaria. Transferencia realizada por Andrés Rua M. Me había devuelto el dinero de la boda. Exactamente cada centavo. Como si con eso pudiera comprar mi dignidad. Pero eso fue lo que encendió algo en mí. Porque en ese momento entendí, no me rechazaron por error. Fue planeado. Yo era un obstáculo, una mancha en su imagen perfecta. Y decidieron borrarme con una transferencia. Entonces, respiré profundo, me lavé la cara, fui al armario y saqué una vieja libreta, la misma donde anotaba los gastos de la casa, las fechas importantes, los cumpleaños, pero esta vez la abrí en una página nueva, Why Escribí. No sabía aún qué haría, pero una cosa era segura, no me iba a quedar como una madre invisible, porque una madre puede ser paciente, puede ser generosa, puede incluso perdonar, pero también puede recordar cada cosa que diste y cómo te lo pagaron. Yo no quería venganza, no aún, pero iba a recuperar algo mucho más valioso, a mi respeto, y para eso debía empezar por un lugar que ellos creían olvidado, los documentos del testamento de mi difunto esposo. Andrés y Daniela no sabían que yo tenía más poder del que pensaban, y lo iban a descubrir, lentamente, con cada página que yo iba a mover desde las sombras. Mi difunto esposo Mario no era un hombre rico, pero fue sabio. Trabajó 40 años como contador en una empresa de transporte. Era callado, observador, y nunca gastaba un peso de más. Siempre me decían, Cecilia, el respeto no se exige, se construye con hechos. Cuando enfermó, pasamos noches enteras hablando del futuro. Me pidió que cuidara a Andrés, que no lo soltara, que no dejara que nadie lo convirtiera en alguien sin alma. Pero también dejó algo más, una carpeta marrón con su firma y una nota que decía, usa esto, solo si llega el día en que te olviden. Ese día había llegado. Abrí la carpeta por primera vez en casi 15 años. Dentro había copias del testamento, una escritura de propiedad de un terreno en las afueras de la ciudad, una cuenta de ahorros con mi nombre como única titular y una carta. Querida Cecilia, si estás leyendo esto, probablemente Andrés ya no sea el niño que solía correr a tus brazos. Los hombres cambian cuando el orgullo los ciega, pero tú debes mantenerte firme. Esta propiedad, este dinero, es tuyo, pero si algún día quieres darle una lección, no dejes rastros. Hazlo con elegancia, hazlo con inteligencia. Leí esa carta al menos 10 veces. Cada palabra era como una caricia y un empujón al mismo tiempo. La propiedad estaba registrada solo a mi nombre. Nunca se lo dije a Andrés. Era un terreno en crecimiento, con alto valor comercial, y la cuenta tenía más de lo que yo recordaba. Mi esposo había transferido pequeños montos durante años, sin decirme nada. Pensé en la boda, en los meses que pasé buscando precios, negociando con proveedores, y como Daniela me enviaba mensajes con correcciones, cambios, exigencias, todo mientras fingía respeto. Pensé en Andrés, en cómo no me defendió ni una sola vez, y tomé una decisión. No iba a enfrentarme con gritos, no iba a llorar frente a ellos, iba a hacer lo que Mario me pidió, actuar con inteligencia. El primer paso fue visitar a un viejo amigo de Mario, don Ernesto, un abogado jubilado. Me recibió con una sonrisa y un café caliente, la Conti, todo. Él no hizo preguntas innecesarias lo dijo Mario, ya me había advertido que quizás necesitarías ayuda un día. ¿Qué quieres hacer, Cecilia? Le respondí sin dudar. Quiero dejarle una lección a mi hijo. Quiero que entienda que su madre no es una carga y que nada en esta vida es eterno, ni siquiera el desprecio. Ernesto asintió. Entonces, empecemos con el testamento. Los papeles empezaron a moverse. Neiri lo notó. Ni Andrés, ni Daniela, ni su familia. Pero yo ya no era una madre invisible, ahora era una mujer con un plan. Y ellos pronto lo descubrirían. Pasaron 3 semanas sin una sola llamada ni un mensaje. Andrés no preguntó por mí, Daniela tampoco, pero yo no esperaba nada de ellos. En cambio, esperaba algo mucho más importante, a las reacciones después del primer movimiento legal. Don Ernesto había presentado una solicitud para revisar la validez de una donación
que Mario y yo habíamos hecho hace años. Una pequeña parte de un fondo educativo que iba destinado a Andrés, con ciertas condiciones que nunca se cumplieron. Esa revisión activó una alerta en el banco y una congelación temporal de ciertas cuentas que Andrés manejaba como parte de su nueva vida familiar. No tardó mucho en llegar la primera llamada. Mamá, ¿sabes algo de una notificación del banco? Me dijeron que hay un proceso abierto relacionado con papá. Su tono era seco, como si me estuviera llamando por obligación. Yo respondí con la misma frialdad que recibí en la boda. Sí, lo sé, han pedido revisar los documentos que tu padre dejó. Hay cosas que necesitan ser aclaradas. Hubo silencio del otro lado. Finalmente dijo, ¿por qué ahora? Respiré profundo, porque por primera vez en mi vida, quiero asegurarme de que lo que Mario quiso para su familia no termine en manos equivocadas. Andrés colgó sin despedirse. A la semana siguiente, Ernesto recibió una carta del abogado de Andrés, cuestionando la propiedad del terreno en las afueras de la ciudad. Fue ahí cuando enviamos la documentación completa, escritura, testamento y una declaración firmada por Mario, en la que especificaba que esa propiedad sería exclusivamente mía, a menos que se me faltara el respeto o se me excluyera injustamente. Condición cumplida. Recuerdo cómo me temblaban las manos mientras firmaba los documentos para formalizar la venta del terreno. Un comprador anónimo, gestionado por Ernesto, hizo una oferta enero 100. Acepté a la operación. Fue rápida. En 2 semanas, tenía una suma considerable en mi cuenta, y el terreno ya no les pertenecía en ningún sentido. Fue entonces cuando Daniela me llamó por primera vez, desde la boda. Cecilia, no entiendo qué estás haciendo. Esto está afectando a Andrés. Está estresado. Dices que quieres respeto, pero estás causando problemas. Su voz era suave, medida, pero yo ya conocía ese tono. ¿Sabes qué es causar problemas, Daniela? Dejar a una madre esperando fuera de la boda de su hijo. Eso sí fue un problema. Esto es solo justicia. Colgó. No volvió a llamar. Al día siguiente, me llegó una invitación por correo, un evento familiar para celebrar la unión de Andrés y Daniela con sus seres queridos. Ironía, la tiré a la basura sin abrirla del todo. En el fondo, sabía que no era una reconciliación, sino una estrategia para suavizar la situación legal. Pero ya no iba a jugar su juego. Ahora, el tablero era mío, y aún quedaban piezas por mover. Una noche, mientras cenaba sola frente a la televisión apagada, abrí un cajón que llevaba años sin tocar. Dentro estaba el álbum de fotos de cuando Andrés era pequeño. Sus primeras sonrisas, su primer día de escuela, su primer cumpleaños con payasos que él mismo pidió. Lo abracé con todo mi cuerpo, como si ese trozo de cartón pudiera devolverme al niño que crié. Me pregunté en qué momento se había perdido. ¿Fue cuando se fue a estudiar a la universidad? ¿Cuando conoció a Daniela? ¿O cuando decidió que yo era una carga? No lo supe, pero lo que sí sabía era que yo no merecía su indiferencia. Recordé una tarde lluviosa, cuando Mario me dijo, a nuestro hijo crecerá, se enamorará, hará su vida, pero prométeme que nunca olvidarás quién eres tú sin él. En ese momento no lo entendí. Yo era madre, solo madre, pero ahora esas palabras eran mi ancla. El terreno vendido me dejó suficiente dinero para vivir tranquila el resto de mi vida. Pero más que eso, me dio libertad. Decidí invertir una parte en algo que llevaba tiempo pensando, un pequeño café, librería en el barrio. Siempre me gustó leer y coser. Ernesto me ayudó con los trámites, y en 3 meses, Café Cecilia abrió sus puertas. El día de la inauguración, varios vecinos vinieron, gente sencilla, amable, que me abrazaba sin saber todo lo que había pasado. Me sentí viva por primera vez en meses. Un día, mientras organizaba libros donados, una mujer joven se acercó. ¿Usted es la señora Cecilia? Mi madre me habló de usted. Dijo que ayudó a muchas familias cuando mi papá perdió el trabajo. Sunray. No recordaba su nombre, pero sí a su padre. La di café gratis. Esa noche, me senté en la parte trasera del local, con una manta y una taza caliente, y lloré, pero esta vez, de alivio. Había vuelto a ser yo, no la madre invisible,
no la excluida, sino la mujer que construía desde la dignidad. Mientras tanto, supe por terceros que Andrés y Daniela enfrentaban problemas financieros. El negocio de ella no despegaba, y la hipoteca que tomaron sin consultarme pesaba como un yugo. Intentaron vender la casa para mudarse, pero descubrieron que había una anotación legal que impedía la venta hasta que ciertos documentos del testamento fueran revisados. Ernesto fue claro: Mario, lo dejó todo muy bien atado. Ellos creyeron que podían ignorarte, pero la ley no olvida, Cecilia. Y tú tampoco. Sonreí, no con rencor, sino con justicia. Había más por hacer. Aún quedaban cartas bajo la manga, pero por primera vez, no actuaba desde el dolor, sino desde la paz de quien conoce su valor. Era una tarde tranquila en el café. Una brisa suave entraba por la puerta entreabierta y el aroma del pan recién horneado llenaba el ambiente. Estaba revisando unas cuentas cuando la campanita sonó. Al mirar hacia la entrada, mi corazón se detuvo por un segundo. Era Andrés, más delgado, con ojeras marcadas y una mirada que no reconocía. Llevaba una carpeta en la mano. ¿Podemos hablar?, preguntó. Asentí con la cabeza y lo invité a sentarse en una mesa cerca del fondo. No dije nada. Quería escuchar a mamá. Esto se está saliendo de control, comenzó. Daniela está muy estresada. Yo también. El abogado dice que tus acciones nos están afectando económicamente. El terreno, la herencia, el testamento. ¿Por qué todo esto ahora? Lo miré fijamente. Porque me ignoraste. Porque me dejaste afuera de tu boda. Porque me convertiste en una sombra para que ella brillara, y tú lo permitiste. Falló la mirada. No fue mi intención. No importa si fue tu intención o no. Le respondí, fue tu decisión. Y las decisiones tienen consecuencias. Abrió la carpeta. Podríamos llegar a un acuerdo. Daniela quiere que frenemos todo esto. Que arreglemos en familia. Solté una risa seca. ¿En familia? Después de que me trataron como una extraña, después de que me pagaron por mi silencio, con una transferencia. Andrés pareció encogerse en su silla. Tal vez cometimos errores, pero yo solo quería que todo saliera perfecto, y para eso, había que borrar a tu madre. Hubo un silencio denso, casi doloroso. Vi en su rostro al niño que había criado, pero también al hombre en que se había convertido. Y ambos estaban en conflicto. ¿Y ahora?, preguntó finalmente. Me incliné hacia él. Ahora, ustedes vivirán las consecuencias de haberme hecho invisible. Y yo seguiré con mi vida. No busco destruirte, Andrés, pero tampoco voy a protegerte del resultado de tus decisiones. ¿Y si quiero arreglarlo?, susurró. Primero empieza por pedir perdón. No solo con palabras, sino con acciones. Andrés no respondió, solo asintió con la cabeza y se levantó. ¿Puedo venir otro día? Cuando tengas claro lo que perdiste, las puertas estarán abiertas. Lo vi salir del café con pasos pesados, y sentí una mezcla de tristeza y liberación. Tal vez, solo tal vez, aún quedaba algo de ese niño en su interior, pero ya no era mi responsabilidad rescatarlo. Ahora era él quien debía encontrar el camino. Yo ya había empezado el mío. 2 días después de la visita de Andrés, recibí una carta anónima en el buzón del café. Al abrirla, encontré varias capturas de pantalla impresas en mensajes entre Daniela y una amiga suya, con comentarios crueles sobre mí. No puedo creer que esa vieja siga metida en esto, decía uno. Solo nos falta que quiera venir a vivir con nosotros. Otro mensaje decía, lo bueno es que si sigue con estas tonterías legales, Andrés perderá la casa. Y por fin nos mudamos a algo más moderno. Me senté con el sobre en la mano, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, no por las palabras, sino por la confirmación de lo que siempre supe. No era yo el problema, era la forma en que ellos me veían. Esa tarde, Ernesto me llamó. Cecilia, ¿ya podemos proceder con la ejecución de la cláusula especial que dejó Mario? Aquella que establecía una donación condicional de ciertos bienes a Andrés. Sí, y solo sí, se mantenían los lazos familiares con respeto. ¿Qué significa eso? ¿Que legalmente podemos revertir la donación de la casa? Cerré los ojos por un momento. Hazlo. En las noticias llegaron a Andrés y Daniela en cuestión de días. Me lo contó una vecina que escuchó la discusión desde el jardín. Daniela gritaba. Andrés no respondía.
Días después, me encontré con Andrés en la calle. Su rostro estaba pálido. Nos desalojarán en 30 días. No te estoy dejando en la calle, le dije. Solo estoy tomando lo que es legal y moralmente mío. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó. Lo miré con calma. Una lección. Una muy costosa. Esa noche recibí una llamada inesperada. Era la madre de Daniela. Señora Cecilia, lamento tanto lo que está pasando. Siempre pensé que mi hija estaba actuando mal, pero nunca me imaginé esto. Usted no se merece nada de esto. No sabía qué responder. Me limité a agradecer y colgar. A la mañana siguiente, al llegar al café, encontré un ramo de flores con una nota escrita con letra temblorosa. Perdón por no haber sido el hijo que merecía. Estoy aprendiendo. Tarde, pero estoy aprendiendo. Andrés lo leí en silencio, sin lágrimas, no porque no me doliera, sino porque ya había llorado demasiado. En ese momento entendí que no se trataba de venganza, sino de dignidad. Yo no estaba destruyendo a nadie, solo estaba restaurando lo que otros intentaron quitarme mi valor. Y pronto, llegaría el momento de cerrar este capítulo con elegancia. Un mes después, la casa que había pertenecido a Andrés y Daniela fue finalmente vendida. El nuevo dueño, un profesor jubilado, vino al café a agradecerme por la gestión. Es un lugar hermoso, dijo. Se nota que fue construido con amor. Asentí en silencio. No quise contarle que ese amor fue traicionado. Solo sonreí. Andrés se mudó a un departamento pequeño en las afueras de la ciudad. Daniela desapareció. Según su madre, se fue a vivir con una amiga en otra provincia. No dejó nota, no pidió disculpas. Solo se fue. Yo ya no buscaba respuestas. En su lugar, encontré algo mejor, tranquilidad. El café prosperaba, y con él, mi espíritu. Muchos de los clientes habituales ya conocían parte de mi historia. Venían no solo por el café o los libros, sino por la compañía, por el consuelo silencioso de una mujer que se había reconstruido. Un día, una joven entró y me dijo: mi madre fue como usted. La dejaron de lado, pero nunca se quebró. Usted me hace pensar en ella. Le regalé una taza de té y le dije que la fuerza no viene del orgullo, sino de la verdad. A veces, esa verdad es dolorosa, pero siempre es liberadora. Me senté una noche a escribirle una carta a Marion, no para enviarla, sino para liberar el peso. Querido Mario, comencé, me fallaron, pero no me rendí. Nuestra casa fue testigo de muchas cosas, algunas hermosas, otras crueles, pero lo más importante es que pude levantarme, no por venganza, sino por respeto hacia mí misma. Gracias por dejarme las herramientas. Yo hice el resto. Al terminarla, la guardé entre las páginas de su libro favorito. Cerré los ojos, respiré profundo, y por primera vez en años, sentí paz. Esto no fue una historia de destrucción, fue una historia de reconstrucción, porque a veces, cuando te quitan todo, descubres que lo más valioso estaba dentro de ti, y nadie puede robarte eso. Mensaje final para el espectador. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en esta historia. Si alguna vez te sentiste invisible, ignorado o despreciado por quienes más amas, recuerda tu valor. No depende de los demás. Depende de ti. Suscríbete al canal para más historias como esta que te tocan el corazón y te recuerdan que la justicia, tarde o temprano, siempre llega.